Me recuerda el chiste que se contaba mucho sobre cuando Jesucristo vino a la Ciudad de México, que se elevó sobre el Zócalo. ¿Lo conocen, no? Sí, es un chiste típico de chilangos, hombre. Jesucristo se paró sobre el cielo del Zócalo y entonces la multitud se congregó y entonces dijo, ¿saben a qué vine? Y la plebe dijo, no. Y entonces dijo, bueno, y se fue. Y al día siguiente bajó de nuevo y dijo, ¿saben a qué vine? Y la plebe dijo, sí. Dijo, bueno, entonces los que saben que les cuenten a los que no saben. El titular de Excelsior al día siguiente, Jesucristo de nuevo crucificado. Bien, lo digo porque los que no sepan quién es Cristina Pacheco, por los que sí saben, que les cuenten a lo que no saben. Y vamos a intentar colaborar un poco a contar quién es Cristina Pacheco. Figura de las letras y el periodismo de este país, querida y adorada por todo el mundo. Es quizá la periodista que más amores concita en este país por lo que hace y por cómo lo hace. Yo diría que hay una extraordinaria combinación. No solo se ha hecho narradora del sentir popular contado desde abajo, de la vivencia de los medio parias, los parias totales, los marginados, los aislados, los ninguneados, los ignorados, sino que además ha contado con una notable empatía, afinidad emocional con ellos. No solo los cuenta, sino cuenta desde ellos, cuenta desde abajo. Y esta manera de contar, singular, diferente, porque el que se acerca a la visión de los otros, pues no abandona muchas veces el lugar privilegiado desde el que cuenta. Y Cristina aparece sin ningún privilegio a contar desde abajo las historias, la ha convertido en lo que hoy es una de las periodistas más narradoras, más queridas por los lectores, que encuentran en sus textos no solo identidad, sino información. Curioso, hemos vuelto a la literatura buscando lo que la sociedad no nos da información, y no nos da información sobre quiénes somos, cómo estamos, cómo vivimos, cómo sobrevivimos. Ahí la tienen. O sea, los que no saben ya le pueden contar a los que sí saben, pero todos la hemos leído, o la hemos visto en televisión, o la hemos oído en radio. Yo soy un beneficiado de Cristina Pacheco. La primera crítica positiva que se hizo de un libro mío la hizo Cristina. Todas las demás críticas habían sido negativas. Y yo decía, bueno, ya vale madre. Y entonces aparece Cristina y se pone a hablar bien de una novela mía. Yo dije, cómo la quiero esta mujer, Chihuahua, ¿no? Hasta que me encontré a alguien que sí me quiere. Y es que Cristina sí quiere. Se enlaza con la sociedad mexicana a partir de la reflexión, el cariño, el amor, la ternura. Es una escritora de la ternura y bien potente. Y a mí la otra vez que tuvimos este número, Cristina, me sorprendió notablemente. Yo pensé que muchos de sus trabajos recogidos en la jornada, en el fin de semana, eran trabajos periodísticos, y de repente descubro, hablando con ella, que son elaboraciones literarias de aproximaciones periodísticas. Quizá podríamos empezar por ahí. ¿Por qué cuentas como cuentas? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Es una noche espléndida, el cielo está como nunca, se ve la bandera de una manera que impresiona. Estamos todos aquí, todos somos amigos. Diríamos que en este lugar no falta nadie, pero yo creo que sí, y no tenemos que olvidarlo. Faltan 43 personas que no están, faltan 43 mexicanos. ¿Por qué cuento como cuento? Porque, en primer lugar, Paco, hay varias cosas que quiero dialogar contigo. Número uno, yo no pienso en contar historias de otros. De alguna manera, desde el momento en que empiezo a interesarme en una historia, es mi propia historia. No hay una distancia entre esos seres y yo.
somos exactamente, estamos en el mismo nivel, somos de la misma calidad, tenemos los mismos sueños, las mismas frustraciones. La única diferencia es que yo tuve el privilegio de poder recurrir a ese algo maravilloso, por lo menos para contar esas historias, que es la palabra. En segundo lugar, era para mí muy importante recrear una realidad que de pronto nos avasalla, es terrible y nos despersonaliza. Somos tantos que ya a nadie le importa lo que nos suceda. Entonces decidí individualizar las historias. Por ejemplo, el caso de la ausencia de estos jóvenes que tanto nos duele. Yo no puedo abarcar el dolor de 43 familias, pero puedo imaginarme el dolor de una familia que está esperando un muchacho, de una familia que está mirando el vacío que dejó, que está encontrando los testimonios de su vida e inclusive las huellas de lo que sería su futuro. Puedo contar la historia de una mujer que padece eso y quiero contarla desde dentro de mí, porque me pongo en el caso de esas mujeres o de esos hombres y de los familiares de estos muchachos, y entonces puedo contar la historia. Los hechos los cuenta el periodismo desnudo y directo. La recreación no es una recreación, es una historia que se nutre de la realidad por una razón. Me gusta estar presente, me gusta estar contando permanentemente. La única forma de conseguirlo en un periódico era que de alguna manera mi ficción se ligara con la realidad. No es que esté leyendo los periódicos para ver qué cosa convierto en un cuento, simplemente lo que oigo, lo que veo, lo que padezco, lo que sufro, lo que sufren otros, lo que me afrenta o lo que me hace seguir adelante, está en la vida de los demás, y tomo esos pedacitos para que alguien, si alguna vez lee la historia, diga algo tan sencillo como: esto me ha pasado a mí, esto me ha sucedido a mí, yo soy este personaje, y alguien me entendió. A lo mejor esa persona y yo nunca nos veremos, pero ahí está el papel, ahí están las palabras, y mi intención de que la vida pequeña, la vida de todos los días, se convierta en un hilo para la trama de la historia. La otra historia de la que todos nos vamos a alimentar, pero de la cual se nutre. ¿Cómo les puedo explicar? La vida de todos los días es una página de la historia que se va a escribir después. Yo creo que el gran informante de la realidad, Paco, es la literatura y es el arte en general. Ver Las Meninas te permite ver cómo era un lugar, un espacio, la luz de un día, cómo se vestía la gente, cómo trabajaba un pintor, y lo estoy viendo en el cuadro. Sí, pero trabajas con trampa, en el buen sentido de la palabra, porque pareces una y no es cierto, eres dos. Probablemente eres, desde el punto de vista periodístico, la mejor entrevistadora que hay en México. Periodismo puro, o sea, saber preguntar, saber entrar. Entonces, ahí hay dos facetas que conjugas, pero son dos. Yo no creo tanto en la diferencia de los géneros, Paco. Bien. Yo creo que en una noticia, no sé si la vieron en El País hace 4 o 5 días en la contraportada, había una historia que me pareció maravillosa. Un hombre preso y una mujer presa. Ella no sabe escribir. ¿Alguien la leyó? No la leyeron, era preciosa. Ella no sabía escribir, él sí. Él de pronto le escribió a una amiga que tenía en la cárcel y le dijo: yo quisiera conocer a alguien, porque mi vida es terrible, tengo 58 años, estoy solo. Entonces esta amiga le dijo: hombre, yo tengo una compañera en la cárcel, nada más que ella no sabe escribir. Escríbeme tú a mí las cartas, yo se las leo, luego que ella te conteste y yo te mando la carta. La historia terminó muy bien. La mujer presa aprendió a leer, a escribir y a contar su vida en la cárcel y antes de la cárcel en cartas. Ahora están casados, son miserables, así lo dijeron en el periódico, pero son felices. Los dos empataron su vida contándosela, Paco. Imagínate, 58 años entre una vida y otra, y de pronto es la misma. Y es literatura pura, eso es literatura, y no quiere ganar premios, ni salir en la portada de no sé qué, ni nada. Para eso está hecha la literatura, para hacer más clara la vida, para ordenarla. Paco. Coincido absolutamente contigo, me crucifico, me clavo puñal si algún día te desmiento, pero tienes una formación periodística súper sólida. O sea, detrás de la Cristina narradora, no detrás, lo estoy diciendo mal, al lado de la Cristina narradora está la Cristina observadora, periodista, ojeadora, entrevistadora. Eres buenísima cuando entrevistas. No le hagan caso, ya. Sí, háganme caso. Es buenísima cuando entrevista. Lo que pasa, Paco, lo que pasa es una historia es muy común, a lo mejor no tiene ninguna importancia lo que les voy a decir, pero fui la menor de una familia grande y la más pequeña de tamaño.
y no era precisamente, lo digo de todo corazón, muy agraciada. Cuando uno es la hija número 18 o algo así, pues la piel no está muy bien, te salen manchitas porque no comer no es bueno. Entonces, claro, me querían mucho, pero como la chaparrita, la curiosita y todo eso, me querían de veras, mis padres me querían mucho y los bendigo donde quiera que estén, los adoré, no me dejaron herencia. Él era un alcohólico terrible, ella era una narradora de historias maravillosas y donde quiera que voy me acompañan. Hablo de ellos con enorme orgullo. Entonces, como donde quiera me decía, niña, esto no lo debes oír porque eres muy chica, esto no es para ti, salte. Me harté francamente de eso, entonces buscaba lugares por donde meterme, poder oír, poder ver sin que me vieran. Y esa es una táctica muy buena para hacer periodismo, Paco. Que no te vean, tú no existes, el periodista no existe, claro que no. ¿Tu primer premio fue literario o no fue periodístico? Yo creo que fue periodístico, Paco. ¿Fue periodístico? Fue el Premio Nacional de ¿No Periodismo. Cuando estabas en la primaria ganaste un premio? Ah, sí, pero no. Uy. Pero era literario, contaste un cuento. Conté un cuento, pero no gané. ¿Ah, no ganaste? No, gané el tercer lugar, que pues un tercer lugar no es... Desde aquí, pinche jurado. Pero precisamente por el hecho de haber perdido en ese concurso que me dio tanta vergüenza, tuve que escribir porque no sabía cómo decirles a las personas, a los vecinos de la vecindad, a mi familia, por qué había perdido. Y realmente nunca lo voy a explicar del todo. Esto es un cuento que me debo a mí misma. El terror que sentí de pronto de verme completamente indefensa, completamente fuera de todo, y además ante el más absoluto y total desinterés de los señores sinodales, que mientras nosotros hablábamos, como éramos niños, pues ellos dibujaban, veían el reloj, contestaban cuestionarios o qué sé yo. Sí, un poco más arriba me lo voy a poner, Paco, para contarles que ese desastre me hizo encontrar un papel, encontrar un lápiz y ponerme a escribir, seguramente con una enorme torpeza, aquel primer desastre. Y encontré un desahogo y una felicidad tan grande y una compañía tan grande que hasta la fecha no me puedo imaginar la vida sin un papel y sin un lápiz, porque quizá en ese papel y en ese lápiz pues está la mejor compañía de mi vida, está conmigo. Niña de Guanajuato, emigrada al DF, a vivir en vecindad, Ajá. no en condiciones, digamos, excelentes, sino en condiciones muy difíciles, que encuentra lentamente un camino hacia las letras. ¿Cuál es el camino? Yo encuentro algo maravilloso, no sé, un escritor decía, bendigo mi infancia difícil. Yo bendigo enormemente mi infancia difícil. Mi infancia difícil y además la posición de menor de toda la familia, porque eso me daba una libertad, insisto, para ver, para sentarme en la puerta de la vecindad y oír lo que decía la gente, ver lo que decían las personas, mirar pasar el tren o los camiones o el tranvía. Eran para mí escenas que se me fueron quedando, que se me fueron como formando una segunda piel a la cual recurro con muchísima frecuencia. Uno no puede escribir del futuro ni del presente, sino apela al pasado, que quizá es el tiempo más ficticio. ¿Cuánto de lo que yo creo recordar es real? No me importa. El caso es que está ahí, que me acompaña y que muchas veces me da materia para poder escribir estas historias que son de hoy y que cuentan una vida que no es tan distinta a la de antes, solo que antes había más esperanza. Eso es lo que yo creo. Has caminado miles de cuartillas, ¿no? Miles de cuartillas. Es injusto siempre pedirle a alguien, ¿qué recuerdas con mayor gusto? ¿Qué cosas? Porque no puedes usar el singular. ¿Qué historias de las que contaste al paso de los años siguen estando como próximas? ¿Puedes registrar? ¿O ya son tantas las historias que has contado que nada se destaca en medio del panorama? Pues son muchísimas historias. Llevo 35 años de publicarse en el periódico cada semana. No sé multiplicar, pero deben ser como 1,500 o algo así, ¿no? No sé cuántas eran. Pero aparte cuento muchas cosas, yo escribo para mí muchas cosas que no publico ni doy y las rompo, las deshago. Me llegan pedacitos, fragmentos, con los cuales me quedo, ¿cómo les dijera yo? Me los guardo y digo, esto un día me va a servir. Hagan de cuenta que tengo un cajón
Y ahí voy metiendo lo que me encuentro, así como lo hacíamos antes, aquí las agujas, aquí los botones de diferentes colores. Y un día, por alguna razón, ese material va a aparecer. Pero hay una historia que me debo y que necesito contar porque es una historia de amor absolutamente maravillosa, que es la historia de mis padres. He intentado contarla 10,000 veces y no puedo. La veo, la tengo visualizada, sé cuál va a ser el ritmo, pero no encuentro las palabras para decir cómo puede el amor simplemente ser tan natural y tan maravilloso entre dos personas. La historia va a empezar una mañana, tal vez una semana después de que mi madre murió. Hacía mucho frío y me encontré a mi padre caminando como enfebrecido, con una bufanda mal puesta, la camisa abierta, y le dije: papá, ¿qué estás haciendo? Hace mucho frío y estás la camisa abierta. Dijo: voy al jardín. ¿A qué jardín vas? Voy al jardín donde conversaba con la señora mi mamá, y jugábamos ajedrez, y ella me platicaba cosas, yo la dejaba ganar o perder, me daba lo mismo. Lo importante era verla y oírla, y estoy hablando de una mujer de 78 años. Después, se murió él muy poquito después, como 2 semanas. Sé que comparten la tierra, que él antes de enterrar a mi madre la agarró con la mano y dijo: esta es una tierra buena, es una tierra fértil, es una tierra para que la abrigue a la mujer que yo creo que fue la única persona que quiso en su vida. Esta historia la tengo que contar porque fue un hombre que luchó contra todas las cosas para poder estar a su lado. Fue un hombre que perdió la tierra, que perdió la familia, que perdió todo, pero pudo aferrarse a esa mujer de una manera absolutamente extraordinaria. Juntos recorrieron la ciudad, juntos hicieron cosas que yo no comprendo. Era un cuchicheo entre ellos, era algo tan íntimo y especial que simplemente no podría contarlo. Voy a contar a partir de aquella mañana lo que vi, y después cómo él, enloquecido por la soledad, simplemente un día desapareció para ir a la ciudad de Querétaro, donde había estado con ella alguna vez en un hotel. Y según nos contó desesperado, el hotel ya no estaba y tocaba en otras partes y decía: oigan, yo vine aquí en 1924, 25, ya no lo recuerdo, y estuve con una mujer que era así, ya sabe, y le dijeron: no, aquí nunca han estado personas con esos nombres. Entonces me imagino la desesperación de perder todas las huellas, de perder toda la posibilidad de contacto con ella y de tener tantas historias que ella le contó en la memoria. Esa historia de amor un día la tengo que contar, pero para hacerlo tengo que recurrir a todas las palabras posibles, y desde luego la más bonita de todas es esa, que tanto nos gusta y tan difícil es de conquistar: amor. Eso es. Has ganado todos los premios del mundo en México de periodismo, casi todos. Bueno, algunos, muchos. Los demás te los has ganado tú, Paco. No. Pero ganaste algo más importante. Ganaste una especie de impacto profundo entre miles de lectores que te siguen con una afinidad muy especial. No es: estoy leyendo este libro de cuentos de Cristina, qué bonito, qué interesante. No, es la pura empatía, el qué amor me produce, el qué contento me tiene. Porque además hay una reflexión optimista a lo largo de toda tu literatura. A pesar de que te metes en historias escabrosas, en problemas de grandes carencias, necesidades, la recorre toda tu literatura una visión optimista del mundo, perdón. Porque siempre la tuvimos, porque a pesar de que no teníamos nada, teníamos la esperanza de que algo bueno ocurriera. Me refiero a la primera etapa de mi vida, mi infancia, y ocurrió algo, y cómo no iba a tener esperanzas, y cuando no tenía ninguna, después se abrieron todas las posibilidades que están en la escuela pública. Soy una adoradora de la escuela pública. Creo que desde el primer momento que pisé la primaria, empecé a hacer una serie de amigos. Los he conservado, afortunadamente están ahí, pero ahora en estos meses que han sido sinceramente muy difíciles por la falta de José Emilio, ha habido algo maravilloso que quiero agradecer: la solidaridad de las personas que pasan por la calle y dicen algo de él, o me lo recuerdan, o me dicen que me acompaña, o simplemente, aunque ustedes no me lo crean, dejan, no sé quién será, un ramo de flores blancas cada y cuando en la puerta de mi casa. Hay un papel que dice: es para